recoge una vieja espada. ¿Qué me importa la gloria de antiguos soldados? Una tempestad de langostas más delicada es que el gran dragón devastando en tierra lejana. A la cristalina espada opongo la línea de un verso. Inútilmente el filo del metal osaría abrir en dos la montaña. Pero mi corazón unir si puede dos mundos con un puente de crisantemos. Una palabra bien dicha deslumbra como perla. Más hermosa es que gota de sangre en la punta de la flecha. Tú oyes la voz del emperador y su lengua es de fuego. La sustentan desolación y muerte y oscuros rumores del tropel de tan locos ejércitos. Yo oigo la voz de Itaipo, a vagar me invita a él, dichoso y ebrio sobre fresca alfombra de flores. En este poemario, Cromwell Jara aborda de una manera maestra la estética china y japonesa sin perder los rasgos de peruanidad, porque las imágenes que él utiliza también las encontramos en mucha de la geografía y la cultura peruana. En poemas como por ejemplo El dibujante y la yegua o de repente en El poeta bebiendo sobre un barco o El limonero, vamos a encontrar cómo Cromwell se acerca a este sentimiento de evocación, que no es lo mismo que memoria, sino que juega con toda esa estética de la contemplación, de convivir con lo efímero y encuentra belleza en esa poesía viva que está ahí afuera. Es un libro realmente muy recomendado y que, por cierto, nos saca de cuadros también a nosotros como peruanos, porque estamos acostumbrados a leer narrativa de Cromwell, pero aquí Cromwell demuestra cómo también es un gran poeta con un ojo muy particular. Colina de los helechos. Nada he vuelto a saber de ti desde que te fuiste de la aldea sin avisarme. Y no sabes cómo, vanamente, te he llamado casi enloquecido de una colina a otra. Al filo de mi cabaña, desolado, vuelvo los ojos hacia la cerca derruida de tu casa. Solo la celeste brisa flota meditativa, trasluciendo su transparencia entre las azules campanillas. Nadie me dirá tampoco que has vuelto. Si vinieras otra vez de regreso, ¿quién me lo diría? ¿A dónde fuiste? Ni tú lo sabes bien. Tú solo llegas como derramando lirios, desde siempre donde yo te sueño. Me lo dicen, sorprendidos los rocíos al rozar mi nostalgia de ti en las campanillas, como si tu ausencia, los lozanos pétalos, la supieran. Cromwell Jara para mí es uno de los escritores más importantes. Lo conocí a los 8 años cuando leía Cutí la niña que quería la luna
y ahora lo vuelvo a descubrir con Colina de los Helechos. Es uno de sus poemarios más limpios que he podido ver. Él adapta su poesía con la poesía china. Vemos los gráficos, hace una poesía totalmente limpia, la rima es diferente, y de todos estos poemas el que más me gusta es El limonero. Digamos que hay un contraste entre el hombre que le da vida a una planta de limón que crece entre las rocas y que años después, cuando va a alimentarse de uno de sus frutos, es apaleado por otras personas porque consideran que él no debía por qué robar un limón, ¿no? Así de simple lo cuento, pero si lo leemos nos vamos a sumergir en este mundo de palabras tan limpias. Lo mejor es que este poemario ya había sido escrito antes de los libros que ya conocemos como Montacerdos. Cromwell Jara, de hecho, es uno de los escritores más estudiados en las universidades de Latinoamérica y es el último cuentista de Latinoamérica considerado por estudios, por algunas universidades, y les recomiendo que lean a Cromwell Jara y La Colina de los Helechos. ¿Cómo aparecieron Colina de los Helechos? Fue por los años 74 que en el taller de poesía Hildebrando nos dice, ¿no?, con mucho entusiasmo, Hildebrando Pérez, que nos recomendaba la lectura de la poesía japonesa, que estudiáramos los haikus, que analizáramos cómo se hacen los haikus. Y entonces me gustó la idea porque yo sentía que mi lenguaje era muy chocarrero. No, estamos hablando del 74. Yo sabía, intuía, y no me veía firme, seguro en mi escritura. Pero como Hildebrando decía que ese mundo es muy fino, muy sugerente, y que te describe filosofías muy delicadas, los artes más exquisitos están en Japón, decía. Y la escritura también, y la poesía también, la música, el bonsai, me cautivó. Y me encerré como 10, 15 años, 20 años en todo eso. Pero en esos momentos también me cautivó la poesía china. Y entonces haiku y poesía china iban casi paralelas. Me gustó tanto que me metí pues en los de las dinastías de la poesía china y entendí muchas cosas. Entre ellas pues la diferencia de escritura entre la poesía japonesa, ¿Cuál es que una es de las diferencias? polisilábica, y la voz, el habla de la fonética de la china es monosilábica, y por lo tanto las técnicas en la escritura del haiku son distintas a las técnicas de la escritura de la poesía china. Entendí lo del haiku y entendí hasta donde puedo recordar lo de la poesía china, lo básico, ¿no? La rima distinta. También entendí sus filosofías del taoísmo, budismo, taoísmo, dentro. Y otras filosofías también. ¿Has publicado haikus? ¿Tienes publicaciones de haikus? Claro. Hice por esa época ejercicios de haikus, en lo que iba entendiendo. Leía Sendas de Oku, de Matsuo Basho, leía a Isa, a Muso, todo lo que podía, la historia de la literatura japonesa, la historia de las artes en el Japón, ¿no? El teatro el teatro Haruri, el teatro Kabuki. Me metí en todo lo que podía y fueron años. Entonces ahí siento que me refiné. Ahí, al limitar el estilo, ¿no?, de lo japonés en el haiku, siento que me refiné. Y también al adentrarme en la dinastía Tang, con Li Taipo, Ho Chui, Chao Min-chen, ¿no? Sentía que estaba en el lugar preciso, ¿no? Y que ejercitaba la pluma
y que todo se me pulía, ¿no? Y me salía muy bien. Por eso Estuve muy contento. Por eso le llamas que Colina y Lecho son ejercicios literarios para ti. Sí, Colina de los Helechos son la suma de ejercicios literarios que hacía, ¿no? Cada poema era una exigencia mía, pero para lograr un pulimento interior. No solamente la escritura que tú ves, sino también un pulimento dentro de mi espíritu, dentro de mi mente, dentro de mi ritmo, dentro de mi musicalidad. Entendí la musicalidad de la necesaria en la poesía. ¿Y por qué ese mito de que eran traducciones de Siu Can Wen o que no creían? ¿A qué se debe eso? No, ¿Había un temor de que des a conocer tu poesía en ese tiempo? no. Lo que ocurre es que en el patio de letras y en el ambiente de la escuela de literatura, los profesores veían pues que yo sacaba poemas con diferentes formas, estilos. Y cuando digo que esta poesía china que yo mostraba eran ejercicios míos, no me creían. Creían que eran traducciones que hacía Siu Can Wen. En esa época hablábamos también con Siu Can Wen, Mario Choi, hacíamos talleres de ejercicio de poesía y de cuento. Y entonces ahí se corrió la voz de que como andaba Siu conmigo, los trabajos eran de Siu y no míos, porque nadie creía que esos poemas podrían ser míos, ¿no? Si yo tenía un lenguaje chabacano, grosero, áspero, ¿no? En los poemas, ¿cómo era que ahora de repente salía esta finura del lenguaje? Tenía que ser de un Siu Can Wen que era políglota, es políglota, que sabía el idioma, varios idiomas chinos, también sabía francés y sabía inglés, como el castellano. ¿Te acuerdas en qué revistas de esa época han sido publicados, para mencionarlas simplemente, o no han sido publicados tu poesía? O sea, yo no me acuerdo ahora, te juro, de los poemas japoneses sí. Antonio Ureta sacó un conjunto chiquito de poemas, se llamaba Kawasu no Kokoro, o sea, corazón de rana en japonés. Se publicó. Un tríptico muy lindo, me encantó. Antonio Ureta, un gran amigo, me estimaba mucho por eso, ¿no? ¿Y Colina de los Helechos? Y de Colina de los Helechos, como eran poemas largos, entonces exigían mayor espacio en las revistas. Y las revistas de esa época después eran de 4 páginas, 6 páginas. No podían salir todos. Y así se guardaron. O sea, se guardaron. Y cuando ya llegué por los 80, me puse a trabajar en el INC. Ahí me hice amigo con los escritores, pues, ¿no? Que estaban Eleodoro Vargas Vicuña, Gonzalo Rose, Jorge Díaz Herrera. Y cuando salgo del INC en el 84, para el 86 creo que me llama Jorge Lava, Calvo, y me dice que, como ya sabía que yo escribía poemas de japoneses y de tono chino, él sabía, me dijo, ¿puedes pasarme uno? Le pasé un par. Y se quedó así, impresionado, pero no me lo decía, solamente se mostraba en el gesto. Le han gustado a Ricardo Silva Santisteban, que él es el que va a sacar la revista peruana de cultura, número 1, segunda etapa, algo así. Ya le dije, le di 2 más. Y me dijo, ¿y tienes más? Después que le di los 4, ya le mostré todo. Y él me dijo, te los vamos a publicar en la revista peruana de cultura. Y ahí salen por primera vez, en el 86 creo. Ya. En el 86. En uno de tus poemas de Colina de los Helechos trata sobre la quema de tus libros, esa de Piedra Dorada del Rayo, de Creación Limonero. No, eso fue que como yo trabajaba en el INC en el 83, ¿no? Yo me golpeo, me accidento
en la oscuridad, porque ahí dentro de el espacio donde yo trabajaba, en el cuartel Santa Catalina, no había fluido eléctrico, se tenía que trabajar de día y con luz natural. Entonces ya era tarde, ya había penumbra y me voy corriendo para lavarme, bañarme, y ahí me estrello con un tronco que sobresalía, ¿no? ¡Pum! Me doy en la frente, se me hincha la frente feo y me empezó a doler. Yo pensé que me estaría por dar derrame. Al día siguiente me fui a analizar todo. Y el doctor dijo no, que felizmente no me pasaba nada. Me preguntó si yo me había desmayado, si había perdido la conciencia. Le dije que no. Dijo, te has lesionado fuerte nomás, me dijo, tienes que descansar, por si acaso. Entonces la cabeza me quedó quemando, ardiendo durante un mes. Y yo sentía de que ya había hecho patíbulo con un caballo. Patíbulo con un caballo, la novela la hice en el 80 y la acabé en el 81. La corregí, la acabé en el 82, la corregí, la acabé en el 83, la corregí, la acabé en el 84, así. En ese 84 yo me golpeo. Y entonces ya había acabado y dije, no, yo tengo que vivir para pulir la novela. Entonces, ahí me dolía la cabeza, no podía leer bien. Y me acuerdo de que estaba en esas angustias cuando se me ocurre hacer un poema que testimoniar este momento de angustia. Y me sale este poema de el rayo que cae sobre la roca y la incendia a la roca, ¿no? De 3 líneas. Y era un melocotonero. Me están brotando unas hojas y todavía florecen. Hasta que yo mismo me di aliento. Una última pregunta. ¿Colina de los Helechos ya está terminado o va a salir otra edición corregida, aumentada, modificada? No, porque lo que te quería decir que Colina de los Helechos debió desaparecer. Porque si lo hice en el 74 y en el 76 ya lo tenía como folletito, no se publicaba. Y entonces, justamente cuando estaba en esos días del 84, con el dolor de cabeza porque me había accidentado y podía haberme matado con el golpe que me di, ¿no? Estaba angustiado. Habían desaparecido los poemas. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que mi mamá, un día en el jardín, barriendo el jardín, toda la basura, las cosas, los restos de la tierra, me dice, ¿y estos poemas no son tuyos, son tus escritos? Yo veo y eran Colina de los Helechos. Y estaban con agua que le había caído, el lodo de la escoba que le salpica pues cuando se barre, ¿no? ¿Y qué tendría ella que me dijo, estos no son tuyos? Yo los reviso y veo Colina de los Helechos y no veo que no se habían publicado, nunca. Entonces yo me voy al balcón y había sol, me acuerdo. Yo miro la calle y cuando me pongo a leer un par de poemas, me pongo a llorar. Primera vez que lo digo. Me pongo a llorar porque no estaban publicados y porque en ese instante yo sentía que me moría. Ahí es donde me nace el poema de El rayo que cayó y todavía florece. Ahí le agregué ese poema que no existía a Colina de los Helechos. Le agregué. Y le agregué, ahí nomás al ratito le agregué Ciruelo, Limonero. El último poema, el Limonero. Claro, que no aparece en la primera. Claro, le agregué ese. Y ahí quedó. Pero ya lo protegí. Dije, no, esto no puede desaparecer, voy a cuidarlo. ¿Vas a publicar siempre tus haikus o piensas hacer más adelante poemas de estilo chino o ya no? No, nunca he perdido el gusto por la poesía china ni por los haikus. Es cuestión de que lo relea, me compenetre, lea más haikus, relea cosas, relea poesía china. Y siempre hay un estímulo. La presencia de una amiga, o de un libro que me impresione. En mí funciona
que mejor escribo cuando me viene algo que me impresiona mucho. Se me cayó la casa, salió Fighter, ¿no? Tiene que suceder una desgracia como motivación para escribir. No, me enamoro de una chica porque yo me puedo enamorar y ella ni se da cuenta. Y me cae bien, y me entiendo bien con ella, me enternezco con ella. ¿Has escrito, y me salen poemas. ¿Has escrito estando borracho? Estando También, con un trago. También me salen con trago. Y a veces también estoy medio seco en la escritura mientras estoy avanzando en la computadora. Y me provoca tomar un vaso de cerveza y lo hago y lo tomo. Y apenas lo hago, como que me retroalimento y me levanto y me sale mejor. A Lolita Hipo, que dedica a la luna bebiendo. Las mejores páginas de Patíbulo las he hecho después de una gran borrachera. O sea, al día siguiente uno está con psicoseado, está con los nervios en punta, estás con el remordimiento. Ahí he escrito páginas, las mejores páginas de Patíbulo en algún momento. Colina de los helechos. Nada he vuelto a saber de ti desde que te fuiste de la aldea sin avisarme. Y no sabes cómo, vanamente, te he llamado casi enloquecido de una colina a otra. Al filo de mi cabaña, desolado, vuelvo los ojos hacia la cerca derruida de tu casa. Solo la celeste brisa flota meditativa, trasluciendo su transparencia entre las azules campanillas. Nadie me dirá tampoco que has vuelto. Si vinieras otra vez de regreso, ¿quién me lo diría? ¿A dónde fuiste? Ni tú lo sabes bien. Tú solo llegas como derramando lirios. Desde siempre, donde yo te sueño, me lo dicen, sorprendidos los rocíos al rozar mi nostalgia, de ti en las campanillas, como si tu ausencia, los lozanos pétalos, la supieran.